Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos haciendo salud en todas las políticas. Y hoy queremos invitarte para que te quedes especialmente porque vamos a hablar de nuestros médicos, de nuestras médicas, de esos hombres y mujeres que laburaron a destajo durante toda la pandemia y que pasado el momento más crítico, lejos de mejorar las condiciones en general, las cosas han empeorado. En todo sentido, en lo personal, en los salarios, en los insumos, en los recursos, en la cantidad de profesionales, en las especialidades, en los residentes. Es un tema que tiene que importarnos a todos. Y como ciudadanos, como pacientes, tenemos que tomar conciencia de esto. Seguramente te ha pasado que fuiste a pedir un turno y te lo dieron para mucho tiempo adelante. Fuiste a una guardia y estuviste muchas horas esperando. Todo lo que antes era más ágil empezó a ralentizarse. Bueno, este ejemplo que te doy, que es muy pequeñito, que tal vez sea lo que vos más podés percibir como paciente, es la punta del iceberg de un gran problema que hay detrás en todo el sistema sanitario y que es importante que conozcamos y que hagamos algo al respecto, o que por lo menos le pidamos a las autoridades responsables de salud de cada área que se ocupen de esta cuestión, de nuestros médicos, de nuestras médicas, de esos profesionales que nos cuidaron, nos curaron y nos salvaron en pandemia. Bienvenidos, somos Salud en todas las políticas y con el doctor Gabriel Barbagalo, su lado B de verano. ¿Viste? ¿Cómo va? ¿Viste? Hoy sos Barbagalo con B Estás corta. así muy veraniego. ¿Viste? ¿Cómo estás? Muy bien, Doc. ¿Vos cómo estás? Bien, adhiero todo lo que dijiste respecto a los médicos. Y sí, claro, ¿qué te parece? Ahora vamos a tener una entrevista muy interesante Sí, con alguien tema? que nos va a poner bien en sintonía de la crisis que está atravesando el sector. Teníamos cierta esperanza post-pandemia o post-cuarentena, porque la pandemia Sí. no está terminada, nos estamos vacunando, eso es lo que hay que hacer, pero el COVID sigue, que la cosa iba a mejorar, que íbamos a tomar más conciencia. Me vas a decir, tenemos tantos problemas los argentinos que también ocuparnos, sí, también ocuparnos de la salud, porque cae un sistema y caen todos. No importa si tenés prepaga, si tenés obra social, si estás en el hospital, cae cualquiera de los sistemas y caemos todos. Exacto. Y con la salud... Son vasos comunicantes, ¿no? Claro, y con la salud después recuperar es muy, muy difícil. Entonces estamos de verdad pidiendo por favor una revisión del tema, ¿no? Bien, yo te traigo un poco al verano. Estamos Dale, en verano, sí, pese a que señor. estamos así vestidos de invierno, bueno, de oscuro. No importa, empezamos a hacer yo un he visto estudio. siempre de oscuro. Por supuesto. Vamos a hablar de 3 temas. Vamos a hacer un ciclo de 3 temas. Vamos a hablar primero de la piel, Bien. después sobre la hidratación y la alimentación y vamos a terminar sobre algunos consejos para los que viajan. Vos sabés que la piel es el órgano más grande del cuerpo. Sí. Tiene 2 metros cuadrados de una persona adulta, estoy hablando, ¿no? 2 metros cuadrados. Si lo extendiéramos serían 2 metros cuadrados. Y pesa 4 kilos. O sea, Mirá es vos. bastante grande. Sí. Con lo cual, vos fíjate, uno no toma la verdadera dimensión de la piel. Porque de la piel hacia afuera, hace frío, hace calor, está seco, hay viento, está transpirado, hay humedad. Pero dentro tiene que estar siempre igual. Esa separación que hace la piel. Qué perfecto, ¿Está claro? que funciona, claro. Afuera todo variable y adentro tiene que estar siempre del mismo modo. Bueno, uno de los grandes responsables que eso ocurra es la piel. Por eso es muy importante cuidarla y principalmente en el verano la piel, porque la piel es muy vulnerable a los problemas, también al frío, pero el calor y los rayos ultravioletas es muy vulnerable. ¿Cuáles son las funciones de la piel? Como te decía, protección. O sea, es la primera barrera que tiene el organismo para cualquier germen, cualquier sustancia extraña. Es la que nos da la sensibilidad. Nos quemamos, nos presionan, frío, calor, eso se siente en la piel. Lo lindo también, sentimos lindo, la caricia, ¿no? Claro, es la parte de la ternura, de ahí viene la ternura. Es donde se sintetiza la vitamina D. Viste que está bastante en los títulos hoy el tema. Y claro, porque tanto encierro en cuarentena nos quitó tiempo de... La vitamina D está vitamina. de manera inactiva en la piel y los rayos ultravioletas lo que hacen es que se active. Y eso hace que tu salud ósea, principalmente en mujeres, porque son las que sufren más la osteoporosis por un tema hormonal, se aconseja la activación de la vitamina D con la luz ultravioleta a lo largo de la vida, para tratar de evitar problemas futuros. Pero básicamente en el verano, uno lo que requiere es la protección de los rayos ultravioletas, porque está comprobado que los rayos ultravioletas en pieles más sensibles pueden provocar lesiones premalignas e incluso cáncer de piel. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos de la piel. La piel requiere, primero,
cuidarse del sol, no se puede tomar sol a cualquier hora, esto no, ya por supuesto. harto dicho. Sí, hay que tomarlo en serio eso. Yo te diría que entre las 11 y las 16 no es un horario porque ahí es donde los rayos ultravioleta caen perpendicularmente, ahí es donde más fuerza y donde más poder tienen sobre la piel. Se puede tomar sol antes, se puede tomar después. Por supuesto. Y se puede proteger. Siempre utilizar protector solar, especialmente la gente blanca como tú, y no tan morochita como yo. Todos sí, pero te quiero decir, se sufren más las pieles blancas. Sí, por supuesto, las pieles más claras. No menos de factor 15, no menos de factor 15. No, pues eso no menos, de ahí para arriba. De ahí para arriba, tal cual. Si transpirás porque estás haciendo deporte o te metes en la piscina con mayor frecuencia, esto, digamos que esto es de rigor porque, y la aparición de cualquier lesión, especialmente lo que llaman dermatitis actínica, actínicas por la acción de la luz ultravioleta, son lesiones precancerígenas. Entonces, controlarlas, hacerlas ver, especialmente en lugares donde uno no se ve fácilmente. Claro. Si uno vive con otra persona, que esa otra persona mire otras partes del cuerpo que uno no ve. Y si no, la consulta al dermatólogo una vez al año, por lo menos. Sí. Eso para las personas que tienen muchos lunares, tienen que mapearse ese tipo de lunares para tratar de controlarlos. El cigarrillo. ¿Vos te fijaste que si vos ves una persona que fuma mucho, por la piel te das cuenta que fuma? Recontra te das cuenta, sí, y se nota mucho. Porque generalmente provoca la microcirculación de la piel, se afecta y hace que esa piel se haga más gruesa y se arrugue más fácilmente. Sí. Hay, no voy a dar ejemplos, pero hay caras que son típicas de fumadores. Sí, es clarísimo. Lo otro es también tratar la piel con suavidad. Suavidad significa humectarla muy bien. Las personas que se rasuran, no rasurarse a contrapelo. Se aconseja que las pieles delicadas se sequen no frotando, sino con pequeños golpes. Y mantener siempre la piel, como te decía, humectada. Dos elementos más que hacen bien a la piel: la dieta, una dieta equilibrada, y el estrés. El estrés también afecta bastante a la piel, especialmente aquellas enfermedades que empeoran con el estrés, como puede ser la psoriasis, algún tipo de urticaria o acné. Por eso, en este verano, cuida tu piel porque, insisto, es el órgano más grande, es aquel que te protege de las inclemencias del medio, del exterior, y además te va a acompañar el resto de tu vida. Así que cuidala. Es un envase único. Exactamente, es una muy buena amiga la piel, así que hay que cuidarla. Gracias, Doc, quédate con nosotros. Dale. Ya venimos, pausa muy breve y estamos de vuelta, dale. Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, lo anticipábamos en la apertura de nuestro programa, vamos a hablar de los médicos, de las médicas, del personal de salud que tanto dejó en la pandemia, ¿no? Ha sido sin dudas el tiempo más difícil, más traumático, más imponente en todo sentido, ¿no? Por todo lo que tuvieron que pasar, por todo lo que se perdió, por todo lo que se enfrentaron. La pregunta es cómo están hoy, cómo se reacomodaron, si es que pudieron hacerlo después de todo lo vivido, si están bien acompañados, qué pasa con las residencias médicas, qué pasó con las especialidades, si hay demasiadas bajas por cuestiones de salud psicofísica. Bueno, de todo esto vamos a tratar de hablar para entender y respetar profundamente a esos médicos y médicas que aplaudimos en plena pandemia y que después posiblemente nos olvidamos, ¿no? Como todo. Aunque el COVID, como tenemos bien en claro, no se ha ido. Es importante seguir vacunándonos y mantener siempre los calendarios al día. El doctor Jorge Piquino es secretario de Compra, que es la Confederación Médica de la República Argentina. Gracias por venir, doctor. Al contrario, gracias por la invitación, es un placer. Igualmente para nosotros. Bueno, un poco comenzar por conocer cuáles son los principales desafíos que tienen hoy o las problemáticas a las que se enfrentan los médicos y las médicas en nuestro país. Bueno, los desafíos son los mismos de siempre.
y algunos nuevos se agregaron después de la pandemia. Los desafíos de las dificultades laborales tienen que ver con la falta de insumos en muchos aspectos, sobre todo en el sector público, de una manera muy heterogénea a lo largo del país. Claro. No se olvide que acá hay 3 sistemas de salud que conviven, que son el estatal, el público, que llamamos público. Y no es la misma realidad en todos, claramente. Y desde el punto de vista no es la misma, es muy heterogéneo, tanto lo que es el sector privado como el sector público y como es el tema de la seguridad social. Claro. Entonces hay cosas que vienen de arrastre de hace muchísimos años, es decir, falta de insumos, renovación de tecnología que se ha agudizado en los últimos tiempos después de la pandemia. No por la pandemia, sino por cuestiones económicas del país, ¿no? Claro, no escapa a la realidad que tenemos de crisis en todos lados. Haciendo foco en la pandemia y en la pospandemia, me interesa mucho preguntarle acerca de la salud psicofísica de todo el personal que trabajó sin descanso durante esos 2 años prácticamente, ¿no? Después de la pandemia, mejor dicho, estamos en pandemia todavía. Sí, por ¿no? supuesto, pero del momento más crítico, de la pandemia, claro. El momento más crítico, es decir, en este momento la situación psicológica no es la misma que antes de la pandemia. O sea, hay un antes y un después. Sin dudas. Y el durante tiene que ver con el esfuerzo que se hizo, que fue muy grande. Es decir, fue muy grande por parte de todo el personal de salud. Porque con nada jugamos el partido, ¿no? Y no teníamos cosas básicas, como eran simplemente los barbijos. No conocíamos a lo que nos estábamos enfrentando, casi que aprendíamos y curaba, y los médicos curaban y atendían o trataban de salvar al paciente al mismo tiempo, ¿no? Sí, si no se sabía exactamente bien las consecuencias de este virus, pero lo que sí se sabía era que era muy contagioso, letal, no había vacuna. No. Muchos compañeros nuestros quedaron en el camino, es decir, en el interior del país hay provincias que tienen medio centenar de médicos fallecidos por COVID. Qué doloroso. Tucumán, por ejemplo. Qué doloroso. Muy doloroso. Es decir, entonces hay una sensación posterior a ese momento crítico de la pandemia, hay una sensación de desasosiego, una sensación de frustración. Las expectativas del cuerpo médico y de los profesionales en general eran que en el momento que estaban todos los focos prendidos en lo que ellos estaban haciendo, iban a mejorar sus condiciones de trabajo, iban a mejorar inclusive hasta sus remuneraciones. Es que correspondía que hubiese pasado eso, corresponde que eso hubiese sucedido. Sí, pero hay un problema. Que sean reconocidos económicamente, en condiciones laborales, ¿no? Porque el foco, porque estaban siendo héroes, sí, claro que estaban siendo héroes, pero a los héroes hay que reconocerlos también en otros sentidos, ¿no? Se hicieron visibles. O sea, todos nosotros notamos que nos hacíamos visibles con esto, y que de alguna manera, al ser visibles, la sociedad iba a tomar conciencia. Y entonces iba a tratar de modificar esta situación. Obviamente que la modificación no está en manos propias de la sociedad, pero sí en quienes la representan. Y en la Argentina los que representan a la sociedad, es decir, actúan de acuerdo a lo que la sociedad piensa. O sea, no conducen, no muestran un camino. Y no hay líderes que digan, miren, el sistema de salud está en una crisis, porque el sistema de salud está en una crisis. Por supuesto, sí, lo hablamos. Las consecuencias de la crisis se empieza a dar cuenta de pronto la clase media, recién ahora. Claro. Es decir, porque los turnos y ese tipo de cosas se empiezan a estirar. Y la política en la Argentina responde a lo que la sociedad quiere. O sea, acá no hay un conductor que diga el camino es este, el objetivo es este y la sociedad lo siga. No. Sino que hay más bien una encuesta, es decir, una sociedad encuestada todo el tiempo por la política, y entonces dice, bueno, me interesa el sistema de salud, no, el problema es la inseguridad, y entonces hablamos de inseguridad y no de salud. Claro. La salud necesita una reforma en las cuales el sector nuestro está obviamente incluido. Claro que sí, por supuesto. Nosotros en Salud en Todas las Políticas desde hace años hablamos de esto y tratamos precisamente de hacer público un tema que siempre parecía de gueto, y no es de gueto, porque finalmente es salud pública, es todo el sistema, sea privado, público, obra social, prepaga, lo que tengas. O no tengas nada, cae uno y caen todos. Esto es así como un dominó, lamentablemente. Y los médicos se reparten como pueden, porque también tienen que tener muchos trabajos para poder subsistir, ¿no? Sí, el multiempleo es una cosa que viene desde que... Mire, yo me recibí en el año 1976. Sí. O sea, hace 46 años. Un poquito más. Y ya existía el pluriempleo, no tan acentuado como ahora, es decir... Porque en esa época el multiempleo era para mantener cierto nivel económico y ahora es simplemente para sobrevivir. Claro. Es la primera vez que tenemos médicos por debajo de la línea de pobreza. Eso le iba a decir, doctor, se anticipó a la idea.
médicos por debajo de la línea de la pobreza. O sea, hay muchos trabajadores, en este caso estamos hablando de los médicos, pero resulta que en Argentina trabajar dejó de ser garantía de poder tener una vida digna. Hay mucha gente que trabaja muchísimas horas por día, gente que no es calificada y gente que es muy calificada como un médico y está por debajo del valor de lo que es una canasta básica o la línea de la pobreza. Entonces, eso es lo que nos deja así como perplejos. Bueno, entonces hay una sensación, después de semejante esfuerzo y después de haber sido aplaudidos y toda esa historia, es decir, que nosotros somos seres humanos como cualquiera, y el esfuerzo fue muy grande, porque usted fíjese una cosa que muchos quedaban a dormir en los lugares de trabajo, muchos alquilaban para no volver a sus casas, muchos de los edificios donde vivían le ponían carteles diciendo no venga acá porque usted trae la enfermedad. Lo recordamos. O sea, después de todo eso, se esperaba otra cosa. Y entonces la gente joven fundamentalmente, los más grandes ya vienen con esto de hace más tiempo, pero la gente joven está muy, muy defraudada. Claro. Y ahí es donde entran, por ejemplo, doctor, los residentes, que estamos escuchando tanto por estas semanas, los reclamos, ¿qué pasa con antes hacer la residencia en un hospital público era maravilloso porque te habías roto el alma para llegar hasta ahí, tus calificaciones de la universidad te permitían acceder a una residencia en un hospital público y resulta que hay muchos médicos que deciden mejor vamos al sistema privado porque a lo mejor paga un poco mejor, porque no tengo que lidiar contra tanto. Y es terrible porque el prestigio que da el hospital público y lo que significa además tener un servicio a cargo en el hospital público y hacer tu carrera en el hospital público, para cualquier médico es la garantía de alguna manera respalda su calidad profesional. ¿Me explico a dónde voy? Subrayo lo que usted dice, Emilio, va a decir, esto es así. Es o sea, usted fíjese una cosa, un signo muy, muy fácil de entender, es decir, los médicos ponían en su recetario jefe del servicio de obstetricia del hospital. Por supuesto, es que cuando uno como paciente lee que ese profesional tiene a cargo el servicio de obstetricia de tal hospital, decís, miércoles, para llegar hasta ahí se rompió el alma. Pero ahora ya a nadie le interesa, es decir, las generaciones han cambiado, es decir, la gente joven tiene otra visión de la vida distinta de la que teníamos nosotros. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y aparte no encuentran después semejante sacrificio. Estudiar medicina no es por nada, es decir, pero cualquiera que está viendo este programa y tiene un hijo, un sobrino, un primo, un hermano médico, es decir, sabe que estudiar medicina es un sacrificio muy grande que lleva 6, 7 años. Sí, claro. Que después una especialidad lleva otros 4 años y que después que uno acceda a la especialidad y empieza a trabajar de especialista necesita unos años para poder firmarse en el sistema. Por supuesto. Entonces, es decir, eso pasa a los 30 y pico de años. Con lo cual desanima a mucha gente, es decir, a seguir una carrera tan pesada, de tanto sacrificio, para después no tener ningún beneficio. Qué doloroso eso, doctor, porque también se empiezan a elegir, pienso, ¿no? Especialidades por si son redituables o no. ¿Empieza a pasar eso también? En muy pocos casos. Es decir, en los que se dedican a ser médicos o médicas, en general lo hacen por vocación de servicio. Por supuesto. Si no, no se puede hacer. No hay otra opción. Es lo mismo que ser enfermero. Claro. O sea, un enfermero no puede ser enfermero por lo que gana. No. O sea, los enfermeros han estado postergados toda la vida en Argentina. Sí. Hay países que al enfermero, si lo valoran muchísimo. Por supuesto. La gente sigue carreras universitarias para ser enfermero, tienen sueldos acorde, están valorados por la sociedad. Acá la sociedad no valora, es decir, al personal auxiliar de salud, no valora a los enfermeros y ya ha dejado de valorar a los médicos. Entonces es una sociedad en la cual estamos en un problema. Y yo insisto con el tema de la sociedad. Porque a mí no me preocupa. En mi sector, que somos en el sector es donde nos consumimos nuestra propia salsa, porque somos los únicos que nos damos cuenta de la crisis que estamos viviendo en el sector salud. Los que no están en el sector lo miran como que empieza a haber problemas, pero no como que estamos en crisis. No, claro. Pero y el sistema está en crisis porque está desfinanciado en general y con problemas de gestión en particular. ¿Especialmente el hospital público, el sector privado o todas las situaciones graves, las obras sociales también? No, todos. Las obras sociales, el sector privado, el hospital público, es decir, todos tienen el mismo problema. ¿Y hay algún Todos sector? Están desfinanciados. Claro. No sé por qué da la sensación que en el ámbito público siempre queda más expuesto o, por ejemplo, usted mencionaba, pedir un turno es complicado para cualquiera, estés donde estés. Sí. Esto se empieza a marcar mucho en este tiempo. Para un especialista más todavía. ¿Qué ofrecía el sector privado que el público no ofrecía? Es decir, tener garantizado turno. Inmediato, mucho más inmediato. En fin, ese tema de la hotelería inclusive, ese tipo de cosas. Sí, por supuesto. Bueno. Es decir, esto ya ahora empieza el sector privado a tener problemas porque tiene problemas de financiamiento.
problemas graves de financiamiento. Es decir, y esto arrastra todo el sistema. Con lo cual nosotros, que estamos dentro del sistema y somos los primeros que lo vemos, lo único que podemos usar es, y gracias por este medio que usted nos da, es decir, porque de alguna manera la que tiene que cambiar es la sociedad, la que tiene que tomar conciencia, que es la única manera que los decisores de las políticas públicas de salud, que son los políticos, puedan interesarse en el tema. Sí. Mire, doctor, cuando nosotros comenzamos este proyecto esta es la 5ª temporada de Salud en todas las políticas, sentimos que queríamos lograr esto, educarnos, porque como ciudadanos nos falta educación sanitaria también, pero porque nadie nos ha enseñado. En otras oportunidades con colegas suyos hablábamos de, por ejemplo, cómo cada uno decide a qué especialista va. Yo agarro la cartilla y si me duele acá, ¿qué hago? Voy al gastroenterólogo, no, mejor voy al cardiólogo. No tenemos una atención primaria de la salud en la cual entremos por un médico de cabecera, de familia, clínico, que nos derive. O sea, hay como un gasto excesivo que se desperdicia mucho dinero en el medio, entre estudios, consultas, y también el paciente va solo, digamos, nadie lo guía. Mire, caes en la guardia y bueno, más o menos. Lo que usted dice es tan así. Falta educación, pero hace... Pero claro, tampoco... El tema es este. Eso también es una cuestión del Estado, que no ordena y educa a la ciudadanía en materia sanitaria. Porque está armado para no hacerlo. Es decir, el Ministerio de Salud de la Nación no tiene la rectoría que debería tener. Exactamente. Nosotros gastamos como un país rico. O sea, es casi el 10% de su PBI. Porque es mucho lo que se gasta. Casi el 10%. No, queda feo decir lo que se gasta en salud. Lo que insume la salud, que como decimos siempre, no tiene precio, pero tiene costos. Y la gente, como los médicos, viven de esto y tienen una vocación enorme, pero no por eso tienen que vivir por debajo de la línea de la pobreza, ni los médicos ni cualquier trabajador en la Argentina. Pero el peligro que empieza a haber, es decir, es que la gente más apta empieza a buscar otras profesiones. A eso iba, doctor. ¿Qué pasa? ¿Empiezan a faltar especialistas? ¿Empiezan a faltar médicos? Es ya inclusive noticia en los diarios. Hay especialidades, hay guardias que no se cubren. ¿Quién se va a sacrificar a hacer? Inclusive ha aumentado la violencia, la inseguridad en las guardias. Es decir... Y después está pasando otro fenómeno, que es lo que pasó con el magisterio antes, es decir, que los varones empiezan a retirarse. Claro. Es decir, sin buscar ningún criterio machista. No, está claro. Simplemente es un dato de la realidad. Las mujeres han superado largamente la oferta de educación en salud, de medicina. Es decir, y esto va cambiando, con lo cual los más aptos para hacer determinadas cosas empiezan a ir a otro lado. Claro. Y los que tienen una especialidad crítica, terapistas intensivos, que se necesita más que nadie en el tema de COVID, neonatólogos, etcétera, están buscando otros lugares. Es decir, se están yendo de la profesión. Claro. Va a pasar no demasiado tiempo en que no va a haber esos especialistas. Claro, acá es donde nosotros, y vos me dirás, bueno, pero yo qué querés que haga como ciudadana o como paciente o como afiliada, necesitamos exigirle, como bien decía el doctor, a las autoridades sanitarias, al Ministerio de Salud, al Estado, que ordene esta situación. Porque seguramente fuiste a una guardia y estuviste 4 horas esperando con suerte que te atiendan. Porque necesitas una especialidad médica y te están dando turno para dentro de 3 meses, con suerte. Estas son las consecuencias que empezamos a ver y que hace un tiempo esto no pasaba, doctor. Así es. Ahora, el problema, ¿sabe cuál es? Que nosotros, el personal de salud, actuamos como la chica de la ventanilla del banco en la época del corralito. Claro. O sea, la chica no tenía la culpa de que no le devolvieran los ahorros. Exacto. Nosotros tenemos la culpa que no haya turno. Claro, pero poner la cara y que da la cara, es decir, frente a los pacientes somos nosotros. E incluso empieza a haber un atraso tecnológico importante. Nadie invierte millones de dólares en tecnología nueva. Es decir, con lo cual la capacidad y el aprendizaje de los residentes y los que están aprendiendo en salud ya empieza a haber una diferencia con el resto del mundo. Ahora, qué lástima, doctor, porque qué dolor, más que qué lástima, qué dolor, porque nuestros médicos, nuestra historia en los hospitales, en la Facultad de Medicina de la UBA, en el Hospital de Clínicas, en cada centro de salud público es realmente loable, enorme, enorme. El recurso humano en salud es muy bien formado en la Argentina todavía. Sí. Es decir, es muy bien formado en salud por la Universidad de Buenos Aires, por las universidades privadas. Por supuesto, es también, decir, sí, es muy bien formado y muy buscado en el extranjero. Sí. Entonces lo que va a empezar a suceder es que se van a ir. Es obvio. Es decir, ya están sucediendo que los médicos van a trabajar a países limítrofes, en el caso de Chile, en el caso del Uruguay. Porque ganan más y están acá nomás. Exactamente, cruzan y vuelven y hicieron una guardia allá y ganan 10 veces más que acá. No puede pasar eso, no puede pasar eso. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por Seguiremos el tema todas las veces que haga falta. Nosotros lo único que podemos hacer es denunciarlo. Nosotros amplificamos esto. Y sí, decirles cuál es el camino, porque de alguna manera los que nos hemos dedicado a esto los últimos 40 años, es
Es decir, tenemos una visión de esto y sabemos para dónde hay que ir. Tienen autoridad. El problema es que nos escuchen. ¿Sí? Gracias, doctor. Gracias a usted. Lo despedimos, era el doctor Jorge Iappiquino, ¿lo dije bien? Muy bien. Sí, que es secretario de Compra, Confederación Médica de la República Argentina, hablando, ¿no?, de esta gran preocupación que tenemos de la situación actual de los médicos y de las médicas hoy. Así que tomemos conciencia como pacientes, defendamos nuestro sistema de salud. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Placer enorme. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Somos Salud en todas las políticas. A veces no alcanza con tener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso.